Y como les decía, queridos estudiantes y queridas estudiantes, la gran pregunta de hoy día es, ¿tuvieron la oportunidad de revisar la guía número 3? Ya, Javiera dice, la vi por encima. Perfecto, Lalo también. No, Felipe, no hay problema si no la has visto. Si no la has visto, no la has visto. Ya. Pero la voy a revisar someramente ahora para poder ir explicándoles más o menos qué es lo que estamos viendo. Así que les voy a compartir pantalla. Aquí la tenemos. Esta es la guía número 3. Dice, consolidación de una estrategia de aprendizaje. Lo primero que me gustaría preguntarles, antes de que sigan leyendo, es, ¿cuál es la diferencia entre una estrategia de aprendizaje y una técnica de estudio? Y ojo que la pregunta podría ser capciosa, quizás son lo mismo. Las técnicas de aprendizaje son una parte de lo... ¿cómo era? Lo tenía en la mente, lo perdí. Técnica de estudio, estrategia de aprendizaje. De la estrategia. En el fondo, digamos, técnica versus estrategia. ¿Cuál es la diferencia, Michael? O cualquiera que quiera responder. Que una está dentro de otra. Exacto. ¿Cuál está dentro de cuál? El método de estudio dentro de las técnicas de aprendizaje. Las técnicas de estudio están dentro Ya, de la me estrategia de enredé. aprendizaje. Ya. No olviden, como bien dice Michael, que una es un componente de la otra. La estrategia de aprendizaje, o primero, la técnica de estudio es un método inespecífico de adquisición de información que se aprende a través de la práctica y se puede enseñar también a través de la práctica. ¿Qué es lo que lo hace inespecífico? Que no importa el material. La técnica de estudio se aplica independientemente del tipo de material. El mejor ejemplo es subrayar nuevamente. Yo puedo subrayar lo relevante en un texto de biología, en un texto de filosofía, en un texto de historia o en un texto de oceanografía. Es subrayar. Y yo aprendí a subrayar, es decir, a discriminar lo que era relevante y lo que no era relevante a través de la práctica. Y yo se lo puedo enseñar a alguien más. Mira, tú para subrayar tienes que hacer esto, esto y esto otro. Y yo, psicólogo, se lo puedo enseñar a alguien que estudia oceanografía, sin ningún miramiento. Se lo puedo enseñar a un niño de quinto básico, sin ningún miramiento. Eso es una técnica de estudio. La estrategia de aprendizaje es un método específico de desarrollo de una habilidad que tiene 5 componentes. Es específico porque sí depende del material de estudio. Una estrategia de aprendizaje que sirve para biología no necesariamente sirve para derecho o para antropología, porque importa la materia, importa el contenido. Y si bien también demanda esfuerzo, no es fácilmente enseñable, porque tiene mucha complejidad. Y las estrategias de aprendizaje en ese sentido típicamente son idiosincráticas, es decir, dependen del trasfondo de cada uno. Personas, por ejemplo, que crecieron en un entorno muy rico en oportunidades de aprendizaje y en abstracción, van a poder utilizar estrategias de aprendizaje que quizás no les sirvan a otras personas que provienen de una escolarización más tradicional y más restrictiva. Una estrategia de aprendizaje tiene, como les decía, 5 elementos que ustedes ya los analizaron. ¿Recuerdan cuáles son esos 5 elementos? Ya, Denise dice, el primero son los procesos cognitivos, Javiera también. Procesos cognitivos. Técnicas de estudio, muy bien, Javiera. Acciones de apoyo. Metacognición, dice Catalina. ¿Y el cuarto cuál es? Bueno, el cuarto era las acciones de apoyo. ¿Conocimiento específico? Exacto, Priscila. Conocimientos del tópico, conocimientos de la materia o conocimientos específicos. Conocimiento, a fin de cuentas. Vamos a partir por el primero. ¿Qué son los procesos cognitivos?
Esto soy yo mirándolos fijamente a ustedes. ¿Qué son los procesos cognitivos? Javier dice, procesos de aprendizaje. Sí, pero no solo de aprendizaje. Felipe se acerca un poquito más, y Denise también. Son operaciones mentales, es lo que pasa en la cabeza. En nuestra mente. A propósito de la muerte de Humberto Maturana, que estoy segurísimo de que su WhatsApp, su Facebook y su Instagram se llenó de referencias y de eulogías a Humberto Maturana. ¿Ustedes sabían, antes de que muriera Humberto Maturana, quién era? Sean sinceros. Ya, Benjamín no sabía. Cuando murió Roberto Bolaños, yo no tenía idea quién era Roberto Bolaños. Así que, ya. Felipe, sí, los Felipe sabían, ¿ya? Ya. Humberto Maturana es uno de estos, es algo así como el Iván Zamorano de la ciencia. ¿Quién fue Iván Zamorano? ¿O quién es Iván Zamorano? Uno de los primeros futbolistas que tuvo éxito internacional. Humberto Maturana es uno de los primeros científicos eh, de crianza y de formación nacional que tuvo un impacto a nivel mundial y es biólogo. Él fue Premio Nacional de Ciencias en 1994. Y una de las razones por las cuales a él se le dio el premio fue por el alcance que tuvo, más que, no es un descubrimiento que hizo sino tampoco una teoría, sino por una serie de hallazgos que le permitieron afirmar ciertos aspectos importantes. Es el siguiente, a ver. Déjenme buscar. Ahí está. Ya. Yo sé que quienes sean animalistas se van a horrorizar, pero es importante explicar esto de todas maneras. Estoy buscando una buena imagen, pero no encuentro. A ver, déjenme buscar. Rotated Ya, acá estamos. Ya. Particularmente en la contribución de Maturana a la biología, está en un experimento llamado el experimento del ojo rotado en la rana. ¿Cómo es esto? Déjame compartirles pantalla para que explicárselos. Pero básicamente, lo que él hizo fue que tomó una rana, no solo una rana, ¿no? Esto fue una sucesión de experimentos, pero siempre los experimentos se narran en términos de como si hubiese sido una única experiencia. Tomó una rana. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Le sacó el ojo sin cortar el nervio óptico y se lo volvió a poner, pero rotado, es decir, apuntando al revés. Se lo dio vuelta en 180 grados. La rana no sufrió porque estaba anestesiada. Y cuando despertó, con ambos ojos veía el mundo al revés. Una vez que se aparecía una mosca en su campo visual, acá la veo mejor, ya. Acá tenemos la rata, ¿ya? Acá están los puntos A, B, C, D. El ojo quedaba rotado en el sentido de que A quedaba en C y B quedaba en D. Es decir, lo rotaba, como les decía, en 180 grados. Una vez que aparecía una mosca en su campo visual, una mosca que estaba detrás de su cabeza, apuntando hacia su nuca, la rana sacaba la lengua ¿hacia dónde?
hacia adelante. ¿Por qué? Priscila, la rana tenía la misma culpa que Fatma Gul. Es lo único que puedo decir. ¿Hacia dónde apuntaba con su lengua la rana? Hacia adelante. La pregunta es ¿por qué? Y eso obviamente se lo dejo a ustedes. ¿Por qué la rana apuntaba la lengua hacia adelante? Sí, la mosca efectivamente aparecía en su campo visual trasero. Porque al tener el ojo dado vuelta veía el mundo al revés. Y si uno ve el mundo al revés, las acciones, al menos de ese instante hasta acostumbrarse, se mantienen como antes. Al menos eso es lo que yo pienso. Exacto, pero Memoria ese es el muscular. asunto. No veía realmente el mundo al revés, porque al dar vuelta a la retina es como dar vuelta a una cámara, ¿ya? La imagen sigue estando igual, la imagen sigue estando apuntando de la misma manera. Pero tiene un poquito que ver más con lo que decía Benjamín, con lo que dice Benja. Dice memoria muscular. Si lo interpreto bien, Benja, tú estás diciendo que la rana sabía que cuando la mosca aparecía en esta zona aunque no, me desdigo. No sé quién habló porque yo en este momento estaba viendo la misma imagen que ven ustedes. Pero efectivamente sí, si igual ves el mundo al revés. Pero se combina con lo que decía Benja. Cuando la mosca aparece lo que sabe la rana es que cuando la mosca aparece en la parte delantera de su campo visual, para capturar a la mosca, lo que tiene que hacer es apuntar con la lengua hacia adelante, hacia donde vea la mosca. Y con el ojo rotado, a pesar de que la mosca aparezca atrás, él la veía adelante. Entonces sí, efectivamente tiene que ver con eso, con que el campo visual estaba invertido. Y todos los animales pasamos gran parte de nuestra infancia aprendiendo a utilizar nuestra maquinaria eh, biológica. Y ustedes lo pueden ver en los bebés, que los bebés cuando recién nacen ni siquiera son capaces de mover voluntariamente sus extremidades. Yo tengo la sensación de que los bebés deben sentir su cuerpo de una manera muy rara. La deben sentir un poquito como si tuvieran los miembros adormecidos. ¿Se han dado cuenta que cuando uno tiene los miembros muy, muy adormecidos, uno no los puede mover adecuadamente? Es típico que de repente uno despierta y uno ha estado durmiendo por lo menos media hora, una hora con la cabeza encima del brazo, y uno despierta medio adormilado y el brazo está tan dormido que uno ni siquiera lo reconoce como parte de su cuerpo. ¿Les ha pasado? Y uno trata, yo todavía me acuerdo que una vez yo estaba durmiendo y de repente algo me tocó la cabeza. Y ese algo era mi propia mano, pero yo no lo reconocía como parte de mi cuerpo. A mí me da la sensación de que los bebés tienen algo muy similar, de que deben sentir su cuerpo de una manera muy similar y por lo tanto no pueden mover las extremidades como ellos quieren. Y pasan mucho tiempo aprendiendo a mover sus extremidades y a experimentar los objetos del mundo con sus extremidades. Y cuando se dan cuenta que pueden asir objetos, es decir, tomarlos y llevárselos a la boca, comienzan a experimentar mucho con eso. Y pasamos mucho tiempo aprendiendo a utilizar esta maquinaria compleja, y la rana hizo lo mismo. La rana aprendió que cuando veía la mosca acá, tenía que apuntar la lengua hacia acá. Y si la veía atrás, tenía que dar vuelta a la cabeza y apuntar hacia el otro lado. Pero con el ojo rotado, inmediatamente la rana experimenta el mundo al revés. En base a eso, Maturana escribió toda una teoría acerca de cómo nosotros vivimos en un mundo que al final de cuentas es un engaño, o mejor dicho, una construcción. Nosotros no experimentamos el mundo tal como es. Los colores no existen, los olores no existen, los sabores no existen. ¿A qué me refiero con que los colores no existen? Esta pared que ustedes ven acá atrás, la pueden ver color crema, color blanco, o los colores de este cuadro que se llama Árboles de Fuego, pintado por Cristian Gómez Zaccarelli, pintor de la Universidad Católica de Chile. Esos colores no están en el cuadro. El color blanco de la pared no está en la pared. ¿Qué son los colores? ¿Alguien podría darme una explicación acerca de qué son los colores y por qué yo digo que no existen? Javiera dice algo que ayuda a encontrar la respuesta.
Los colores, en el fondo, son interpretaciones que hace el cerebro de la longitud de onda de las partículas, de los fotones que rebotan con ese objeto. Algunos fotones son absorbidos y otros son despedidos. Los que son despedidos generan información en nuestro cerebro. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros interpretamos distintas frecuencias de onda como distintos colores, es decir, como algo que es vivencialmente distinto y único? Y el rojo no lo podemos confundir con el blanco. Ok, tenemos receptores específicos, pero el asunto es, esos receptores están ahí porque fueron seleccionados por la selección natural. Esos receptores que están ahí implican un crecimiento diferenciado embriológicamente hablando. Esos receptores que están ahí le cuestan a la especie y le cuestan al sujeto. Mientras más complejidad tiene un sujeto, más necesita comer. Y esa complejidad se paga. Se paga con costo de vida, se paga con costo de reproducción. Es decir, nada gratis en la vida, nada gratis en la biología. ¿Por qué tenemos esos receptores ahí y por qué los leones son tan felices viviendo sin esos receptores? ¿Quién más? Las moscas viven sin esos receptores. Los virus viven sin esos receptores. Y los virus nos tienen contra las cuerdas. ¿Por qué tenemos esos receptores? Que interpretan el movimiento de partículas minúsculas. ¿Para qué? ¿Por qué los necesitamos, Felipe? Y todos y todas los demás. ¿Por qué los necesitamos? ¿Por qué los daltónicos pueden vivir y reproducirse si necesitamos esos receptores que funcionan bien? No necesitamos esos receptores para captar cosas y para sobrevivir. Ni siquiera los necesitamos para manejar. Si yo viera todo el mundo en blanco y negro, a mí me basta con saber que la luz de arriba me indica parar y que la luz de abajo me implica continuar. Bonito, sí, la verdad es que no. Hay cosas que son bonitas que han sido seleccionadas por la selección natural, pero eso es otro cuento. Nuestros receptores, nadie los ve, los receptores no se ven a sí mismos. Es que, Catalina, no es una competencia con los otros seres humanos, porque si ninguno tuviera los receptores, igual podríamos sobrevivir. Lo importante es lo siguiente. ¿De qué descendemos nosotros? Sí, sí, básicamente monos, sí. Descendemos de monos. Es que no es que descendamos de primates, somos primates. ¿Ya? Es como decir que los perros descienden de los caninos. Los perros son caninos, los seres humanos somos primates. Y el asunto es el siguiente. Nosotros descendemos de especies que eran arborícolas, bueno, en fin, que vivían en los árboles. Y que eran depredados por depredadores que estaban en el suelo. Bajar al suelo era riesgoso, era caro. Cada vez que un animalejo, uno de nuestros abuelo, bajaba al suelo, se arriesgaba a que se lo comieran. Así que, por lo tanto, tenía que estar muy seguro para bajar al suelo. O había otra opción, que era saltar de un árbol a otro. ¿Y por qué iba a saltar uno de estos monitos a otro árbol? ¿Por qué se iba a recargar al suelo? Para alimentarse, que es lo fundamental. Para alimentarse o para reproducirse, que son las dos grandes motivaciones de la selección natural. ¿Y qué es lo que comían nuestros abuelos? No cualquier planta. No con frutas. Exacto, Benjamín, frutas. ¿Y cómo sé yo que la fruta del árbol del frente está madura? Ustedes lo pueden investigar, pero todos los animales que comen frutas ven en color. Y los animales que no comen frutas, en general, no ven en color.
No es una regla al 100%, pero se cumple en el 90% de los casos. Es decir, importa el color cuando el alimento está lejos y tengo que arriesgarme por él. Y cuando yo puedo seleccionar el buen alimento en base a su color. Ahí se hace relevante esto de la señal, y por eso es que nosotros tenemos esos receptores, porque para nuestros tatarabuelos eran relevantes. Y en la medida en que nosotros fuimos descendiendo de ellos, el color se transformó en una ventaja evolutiva que hizo que esto se perpetuara. Quienes no veían el color, o mejor pongámoslo así, nuestros tatarabuelos daltónicos les costaba mucho más reproducirse. El asunto es que por eso es que nosotros tenemos estos receptores y los colores los inventa nuestro cerebro. Y yo les he puesto este ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Una taza. Javiera y todos y todas los demás. ¿De qué color es? Roja oscura. ¿Cuánto pesa? No, Javiera viste bien. Luz también la puedes considerar café. Pero yo diría que Burdeos. ¿Cuánto pesa? No tiene nada de... no tiene ningún contenido. No, ningún color, una cosa. ¿Cuánto es poco, Felipe? Imaginemos que estás en un concurso. Imaginemos que estás en un concurso por 10 millones de pesos y tienes que achuntarle al peso. No te juegan nada, pero ya. Benjamín dice 300 gramos. Lucas dice 300 gramos. Yo la verdad no lo sé. Yo creo que son más de 300 gramos. Como quiera que sea, ustedes pueden discurrir acerca de una entidad que ustedes no están viendo, que ustedes no están experimentando, que no tienen al frente. ¿Cómo es posible? Y ojo, que lo que dice Lalo es jugar a la segura. Invoca conocimiento que él tiene del mundo. ¿Cómo pueden ustedes discurrir acerca de algo que no tienen presente? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Me da rabia? No, no me da rabia, pero sí. ¿Cómo es posible que ustedes sepan o puedan discurrir acerca de algo que no tienen presente? La respuesta es porque sí lo tienen presente, pero no es el objeto lo que tienen presente. Ustedes hicieron una copia virtual del objeto. ¿Y dónde está esa copia virtual? En su memoria, en su mente. Eso es lo que se denomina una representación del mundo. Ustedes tienen una representación de la taza. Y en base a su experiencia, ustedes pueden hasta calcular cuánto pesa, porque lo comparan con otros objetos. Y saben que no pesa 100 kilos, saben que pesa menos de 100 kilos. Pueden llegar a tal nivel de precisión de hablar incluso de 320, de 420 gramos. Tienen una representación de la taza y ustedes pueden discurrir acerca de ella, pueden rotarla, pueden imaginarla. Pueden incluso responderme preguntas como qué cosas caben dentro de la taza, de qué está hecha la taza, cuál es la historia de la taza. Ustedes tienen una representación del mundo acerca de todo, acerca de la taza y también de la fruta del árbol del frente. Tal como la rana tiene una representación del mundo respecto de cómo se ordenan los objetos dentro del campo visual y actúa de acuerdo a ello. Eso es una representación. Y la gran contribución de Maturana a la biología mundial es la afirmación de que el sistema nervioso es un sistema, dentro de la teoría de sistemas, un sistema cerrado a la energía. ¿Por qué? Porque el fotón no ingresa al sistema nervioso. Los fotones que provienen de la taza o que rebotaron con la fruta o que rebotaron en la mosca y que ingresan a mi ojo, no ingresan a mi cerebro, no ingresan a mi sistema nervioso. Lo que hacen los fotones es que desencadenan una
secuencia de eventos dentro del fotorreceptor que generan una señal eléctrica. El fotón no alimenta al fotorreceptor, sino que lo perturba y hace que el fotón ingrese a la... Perdón, y hace que se genere una señal eléctrica, que esa es la que pasa por el sistema nervioso. Un fotón no es exactamente electricidad, pero puede generarla. Y el fotón no genera electricidad a través de un proceso físico. El fotorreceptor está diseñado para gatillar una reacción química que genera a su vez una señal eléctrica producto de la aparición de uno o más fotones. Así es como funciona. Lo más interesante de todo es que uno diría, entonces el sistema nervioso es abierto a la información. No, decía Humberto Maturana. El sistema nervioso es cerrado a la energía y cerrado a la información. Y ahí es donde uno dice, ¿cómo? Pero sí, mi sistema nervioso me permite captar la información de mi entorno, me permite entender que la fruta del árbol del frente está madura, ¿no era de eso de lo que se trataba? Y sí, pero lo que ocurre es que, a fin de cuentas, el sistema nervioso va a reaccionar solamente como puede reaccionar a los estímulos del entorno. El sistema nervioso no está diseñado para interpretar cualquier tipo de información, solo la información que está diseñado para interpretar. Y el mejor ejemplo está en el momento en el que ustedes se presionan los ojos. ¿Se han presionado alguna vez los ojos? Así, chicos. ¿Han tratado de hundirse los ojos? No lo suficiente como para generarse un daño permanente. Pero se han presionado los ojos. ¿Y qué pasa cuando se presionan los ojos? Trasciendo, veo manchas, ¿cierto? Se ven líneas, colores, manchas que son muy difíciles de describir, pero que sé que están ahí. No sé dónde están sus límites, son difusos, algunos lo llaman luces, otros lo llaman manchas, pero algo se ve. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? El ojo, ustedes presionan el ojo, presionan el párpado, la córnea, el cristalino, el humor vítreo, y todo eso se comprime, y eso genera presión sobre la retina. Y la retina, por lo tanto, recibe estimulación física, mecánica, no visual, no lumínica, pero recibe una estimulación. Y los fotorreceptores reaccionan de la única forma en que pueden reaccionar, que es generando una reacción química que a su vez genera señales eléctricas que se interpretan como información visual. Pero no es visual. Sus ojos interpretan de manera errónea información y les hacen ver manchas que no están ahí. Ustedes lo que hicieron fue perturbar su sistema nervioso y este reaccionó de la única forma que podía reaccionar, particularmente un fotorreceptor específico. Así delimitado es el sistema nervioso. Y por eso es que nosotros no podemos captar ondas de radio, ni podemos ver la luz infrarroja, ni la luz ultravioleta. Porque no estamos diseñados para capturar esa información, a pesar de que está lleno, el mundo está lleno de esa información. Pero no lo podemos captar. Hay olores que no podemos captar, otros sí. Hay sonidos que ocurren y no podemos captar. Y otros animales sí capturan esa información, como por ejemplo, lo que ocurre antes de un terremoto. Esa vibración, esas ondas que viajan más rápido que el sonido, que los animales sienten y que les permite predecir un terremoto con segundos de anticipación, nosotros, como seres limitados que somos, no lo podemos captar. Y esa es la gran contribución de Humberto Maturana a la biología mundial. La idea de que el sistema nervioso es cerrado en la información y que por lo tanto en la vida está diseñada para un rol específico, pero no es tan adaptable como se cree, sino que por el contrario es muy limitada y que en general todos los seres vivos nos movemos dentro de las grandes limitaciones que tenemos. Así que por eso es que Humberto Maturana es tan bullado y por eso es que todo el mundo lamentaba su partida la semana pasada. Ahora, ¿por qué yo les cuento esto? Sencillamente apareció Humberto Maturana porque me parecía relevante, pero lo importante acá es el concepto de representación. Y la gran pregunta ahora es, ¿por qué?
Denise y Matías, ustedes me dijeron respectivamente 320 y 420 gramos cuando les pregunté por este peso. ¿Por qué 320? ¿Por qué 420? Y la pregunta también es para el resto. Quizás Catalina, Lucas, Rachel, no dijeron exactamente eso, pero ustedes pueden elucubrar, bueno, ¿por qué mi compañero o mi compañera habrá hecho esa cifra en particular? ¿Por qué? ¿De dónde salió esa cifra en particular? Perfecto, porque estimas que no será más de 500 ni menos de 300. Pero, ¿por qué esos números? ¿De dónde salió? Felipe dice, porque deben tener tasas. Por su parte, ustedes tienen experiencia con tasas y con pesos. ¿Cómo he aprendido yo cuánto pesan las cosas? Porque muchas cosas, especialmente productos envasados, tienen el peso ahí. Entonces yo he aprendido que un chocolate trencito individual pesa 150 gramos, que 1 kilo de tomates grandes son 4 tomates. Y toda esa información yo la combino y me permite a mí transformar una representación en otra. La representación es esta imagen que yo tengo de la taza en mi memoria. A ver, la taza debe ser de tal material pesa tanto, y la taza tiene tal tamaño, yo conozco más o menos el tamaño de otros seres humanos, yo asumo que Alejandro no es ni un enano, ni un gigante, y que por lo tanto la taza debe tener más o menos este tamaño. Y todos esos cálculos que uno no los hace conscientemente son procesos cognitivos. Es decir, procesos u operaciones mentales que transforman representaciones en otras representaciones. La representación de la taza en un cálculo de cuánto debe pesar esa taza. En base a eso es que ustedes dieron esa respuesta. Y eso son los procesos cognitivos. Como decían algunos y algunas al comienzo, todo lo que sucede en la cabeza, o particularmente operaciones mentales, cálculos que transforman representaciones en otras representaciones. Eso es básicamente un proceso cognitivo, o cualquier proceso cognitivo. Y ese es el primer elemento del modelo de Dancer. El segundo, como ustedes mismos habían dicho, son los conocimientos del tópico, los conocimientos de la materia. Por ejemplo, si yo les digo que el trabajo de Humberto Maturana se alinea directamente con la obra de Emmanuel Kant, y sigo con la clase. ¿Quiénes tienen más probabilidad de seguir mi razonamiento? ¿Quienes han oído hablar de la obra de Kant o quienes nunca han oído hablar de su obra? Los que la han oído. Particularmente, ¿qué es lo que decía Kant? Kant dijo muchas cosas. Kant es uno de los filósofos, yo creo, más monstruosos que existen en la historia de la humanidad. Que dicho sea de paso, yo todavía me acuerdo que una vez con mi pareja nosotros conocimos a una alemana, a la cual la salvamos del caos del aeropuerto, porque ella la vimos, o mejor dicho, ella la vio con una especie de boleto en la puerta del aeropuerto, tratando de dilucidar cómo tomar un taxi y llegar a donde ella tenía al hostal que ella tenía reservado. Entonces, la cogimos, la guiamos, la subimos al taxi con nosotros y nos fuimos en taxi y la pasamos a dejar al hotel. Y ella estaba muy agradecida. Y ahí nos pusimos a conversar. Y en algún momento yo le hablé de Kant, le dije que en las clases que yo hago de repente menciono a Kant, porque cada cierto tiempo yo menciono a Kant en clases. No soy un fanático de Kant, pero sí. Y cuando le dije eso, ella explotó, no literalmente por si acaso, eso no ocurre en la realidad.
ella explotó y no daba de sí en dicha y sorpresa, porque ella no entendía, no dimensionaba cómo era posible que un filósofo alemán fuese enseñado en las universidades en Chile. Es decir, ella no dimensionaba el alcance, el impacto que tenía la filosofía alemana en el mundo. Ella no se daba cuenta de esto. Es decir, para mí es obvio y evidente que Kant va a aparecer en algún momento en alguna carrera como psicología. Pero para ella Kant era casi algo así como un producto local. Era como que yo le dijera que en un grupo, el grupo que ella iba a ver todos los fines de semana, un pub en Hamburgo, era un grupo conocido en todo el mundo. Claro, ¿y cómo sabía ella que Chile existía? Ella sabía tristemente que Chile existía porque ella era alemana de la RDA, de la Alemania Democrática, la Alemania comunista. Nunca fue comunista, pero la Alemania socialista, entonces ella creció bajo un régimen socialista y ella sabía perfectamente que Erich Honecker, que fue uno de los grandes dictadores del fin de la RDA, se vino a Chile y murió en Chile. Así que Chile es tristemente célebre para los alemanes de la zona oriental. Y el asunto es que eso me llamaba la atención, como ella no podía saber que Kant era muy, muy importante. Y el asunto es que lo que planteaba Kant es que, que Kant, desciende un poquito de los empiristas ingleses, es que en nuestra mente lo que existen son interpretaciones del mundo. Si, por ejemplo, alguno de ustedes imagínense que estuviéramos en clases presenciales. Yo podría agarrar este libro, ¿ya? Podría agarrar este libro y golpear a alguno de ustedes en la cabeza. Y si estuviéramos presencialmente, yo lo golpearía. Alguno de ustedes lo golpearía fuertemente con el libro en la cabeza. Por eso en general a mí me han prohibido estar en clases con estudiantes, presencialmente. Pero el asunto es que después de pegarle a algún sujeto, a alguno de ustedes, yo les preguntaría, ¿te dolió? Y el agredido me diría sí, quizás respondería con algo más que un sí, pero me diría que sí. Y la pregunta que vendría a continuación es, ¿dónde está el dolor? ¿Está en este libro? ¿Hay una propiedad en este libro que es provocar dolor? Rachel, felicitaciones para tu profesor de matemáticas. ¿Ya? El asunto es ese. ¿Ya? ¿Está en el libro la propiedad del dolor? No. La propiedad del dolor obviamente no está en el libro, está en el sujeto. Y eso es lo que planteaba Kant, que la experimentación del mundo, la interpretación del mundo depende del sujeto. 300, 250 años después, 220 años después, Humberto Maturana lo pone en palabras biológicas a través de un experimento. Y a eso hace referencia. Ahora, es mucho más fácil para alguien seguir la clase si sabe quién es Kant, si ha escuchado esto antes, si tiene familiaridad con Kant, y lo mismo con la física nuclear, con la epistemología, con lógica. Ahora, terminando esta unidad, nosotros el próximo, 2 semanas más comenzamos con lógica. Y lógica es una materia que tiende a ser muy intimidante para muchos y muchas estudiantes, y yo les pido que no le tengan miedo. Si nunca han tenido lógica, no se preocupen. No es tan terrible, pero es como matemáticas. Hay gente que está inoculada contra las matemáticas y contra la lógica, y creen que no lo van a entender. Lo vamos a ver de manera bastante simple, y por lo tanto no es tan desafiante, pero sí muy útil. El asunto es que quienes hayan visto lógica antes van a tener más familiaridad para entender esto. De hecho, quienes hayan tenido análisis morfosintáctico van a tener más facilidad para abordar lógica que quienes no lo hayan tenido y que tampoco hayan tenido lógica. Y a eso hace referencia el segundo elemento. El conocimiento específico del tópico me permite entender mejor lo que se está diciendo. No tengo que estar buscando los términos en el diccionario o en internet o estar preguntándole a alguien más. Evidentemente, cuando en una noticia se habla de activos, de pasivos, de la inflación, del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional, del Consejo de Defensa del Estado, de Fiscalía, de Defensoría Penal Pública. Evidentemente, en la medida en que yo conozco esos términos, se me hace mucho más fácil seguir las noticias. Porque cada concepto es una especie de cápsula, y abrirla toma tiempo. Consumirla toma tiempo. Es mucho más fácil si yo la cápsula ya la consumí, que si yo tengo que abrirla y desgranarla y entenderla para poder hacer que ingrese a mi organismo, o en este caso, a mi sistema cognitivo. El tercer elemento son las técnicas de estudio, que ya las definimos.
El cuarto elemento son las acciones de apoyo, que ustedes también las tuvieron que reportar en su momento. Ahora, me gustaría que me definieran qué es lo que son las acciones de apoyo, teniendo en cuenta que ya ustedes, como les decía, ya lo vieron. Felipe, el ambiente sí, parte de las acciones de apoyo tienen que ver con el manejo del ambiente. Pero como bien dice Matías, son factores que ayudan al procesamiento de información. Uno de los cuales es el ambiente, o mejor dicho, la organización del ambiente. Porque efectivamente, si yo tengo una ventana con luz natural que me da acceso a ver la calle, y yo estoy todo el día mirando a la ventana en vez de ponerme a estudiar, el ambiente no ayuda. Tiene que ver con qué es lo que yo hago con el ambiente. Y con la superación de los contratiempos o los factores ambientales adversos. Pero son todos los factores que ayudan al procesamiento de la información. Manejo del tiempo, manejo emocional, manejo del ambiente, en el fondo, manejo de todo lo que no es directamente cognitivo. Y el manejo emocional es uno de los más importantes. ¿Ya? Y el quinto elemento, como la película, es la metacognición. ¿Qué es? Dicho de manera muy simple, conciencia y control de los propios procesos cognitivos. Es decir, la capacidad de acceder a lo que pasa en mi mente y la capacidad de controlar lo que pasa en mi mente. Que se parece bastante a lo que es manejar un vehículo. Yo tengo acceso al funcionamiento del motor y al funcionamiento de las ruedas a través del volante y a través del tablero. Pero hay cosas que yo no puedo manejar directamente. Yo no soy consciente, por ejemplo, de la temperatura del motor, salvo por el indicador. Si el indicador se echa a perder, yo no tengo idea, no tengo acceso directo a la temperatura del motor. Yo no sé cómo se está gestando la mezcla de combustible con oxígeno. Pero si es que el motor comienza a funcionar mal, si comienzo a escuchar un ruido, si se ahoga el motor, voy a deducir que eso no está funcionando bien. Algo similar pasa con la mente humana. Yo tengo acceso a la punta del iceberg. Hay muchas cosas adentro que yo no sé cómo están funcionando. Por ejemplo, yo no tengo acceso a la decodificación de colores. Yo no sé cómo lo hace mi cerebro para transformar esta frecuencia de onda en rojo. No tengo idea, solo sé que ocurre. Pero hay cosas de las cuales sí yo soy consciente, como por ejemplo mi nivel de activación nerviosa, es decir, mi nivel de sueño, qué tipo de conocimiento yo tengo, qué habilidades tengo, si es que estoy distraído o no estoy distraído. Ese tipo de cosas son súper importantes para poder gestionar el adecuado aprendizaje. Esos son los 5 elementos del modelo de estrategia de aprendizaje de Dancer. Y lo que ustedes tienen que hacer, como les decía hace un rato, es construir una estrategia de aprendizaje. Así que para eso nosotros les vamos a pedir que revisen el paper, que más que un paper es un artículo breve de 5 páginas en donde se expresa este modelo. Y les vamos a pedir a continuación que sigan los siguientes pasos. En primer lugar, que planteen un objetivo metacognitivo de aprendizaje. Es decir, una meta acotada respecto de una habilidad que quieren lograr. Y que esa reflexión provenga de su propia cognición. ¿Ya? El objetivo obviamente no puede ser demasiado amplio, como por ejemplo dominar los contenidos de introducción a la psicología, porque es demasiado amplio. Y nosotros nunca vamos a abordar todos los contenidos de una asignatura con una única estrategia de aprendizaje. Sí puede referirse a algo más acotado como un concepto, una idea o procedimiento, como por ejemplo desarrollar una forma de estudiar que me permite entender modelos abstractos de información, porque sé que recordarlos y comprenderlos es algo que me cuesta. Es decir, el objetivo debe estar basado en conocimiento metacognitivo que tienen de ustedes mismos o ustedes mismas. Luego, deben describir 4 de los 5 elementos de su estrategia de aprendizaje, que son procesos cognitivos, conocimiento del tópico, técnicas o hábitos de estudio y acciones de apoyo. La metacognición no tienen que escribirla, porque esto ya es un ejercicio metacognitivo. Describir la metacognición a este respecto sería algo así como decir, lo que estoy haciendo es metacognitivo. Y luego, ustedes lo que tienen que hacer es indicar el peso relativo que tiene en su estrategia. Es decir, qué tan importante es ese elemento en su estrategia. ¿Ya?
Y al mismo tiempo, describir cómo compensan lo que no hacen tan bien. Por ejemplo, ustedes podrían decir, de estos 4 elementos que reporto, lo más bajo que tengo es conocimiento de la materia. Porque debo reconocer que, por ejemplo, en fundamentos socioculturales, de procesos sociohistóricos yo sé poco, lo reconozco. Pero esto lo voy a compensar un poquito como un ecualizador. ¿Ustedes alcanzaron a conocer los ecualizadores? Los ecualizadores gráficos, que eran dispositivos de compensación del sonido en los equipos de audio. Que era algo así como esto, miren. Chururú, chururú. Al otro día, ahí, algo como esto. Esto es un ecualizador. ¿Alcanzaron a conocerlos? Creo que yo tengo uno. Perfecto. Algunos todavía Tengo uno tienen, en la especialmente bodega. los que hacen música y los que tocan guitarra los conocen fácilmente. Pero generalmente los equipos de audio ya no existen. Los ecualizadores en día son opciones predefinidas, así como jazz, rock. Pero no existe esta posibilidad de mover perillitas. Pero al igual que con el sonido, lo que nosotros esperamos es que ustedes digan, dado que esta perillita está más baja, voy a compensar con esta otra perillita, por ejemplo, de acciones de apoyo, haciendo esta acción. A eso me refiero, ¿ya? A eso me refiero con esto del ecualizador, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. En tercer lugar, ¿ya? Tienen que explicar de qué manera vuestra estrategia se basa en sus debilidades y en sus fortalezas. Porque se han dado cuenta que nosotros le hemos dado como disco rayado a fortalezas y debilidades, fortalezas y debilidades. ¿Qué hago bien? ¿Qué hago mal? Imagínense que a ustedes les toca, por razones de ciencia ficción, entrar a un ring, a una arena, a luchar cuerpo a cuerpo, a muerte, con un rival que es 3 veces ustedes. Ustedes sabrían perfectamente que hay una desventaja que tienen respecto a esa otra persona, que es talla, que es peso, que es fuerza física. ¿Cómo intentarían compensarlo? Exacto, duelo a muerte con cuchillos. ¿Cómo lo compensarían? Yo lo trataría de compensar con velocidad, ¿cierto? Sí, me encantaría creer que las palabras sirven en todos los contextos, pero me da la sensación de que no es así. Especialmente quienes entran al Domo del Trueno de Mad Max. Quienes no sepan lo que es, revisen Mad Max de 1985, con Mel Gibson y con Tina Turner. En cuarto lugar, lo que tienen que hacer es poner a prueba su estrategia y evaluar como resultado. Es decir, in situ, en el lugar. Ahora, si no alcanzan a hacerlo, no importa, pero incorporen en este punto cómo planifican evaluar el logro del objetivo planteado en el punto 1. Es decir, básicamente, yo propongo este método y lo voy a poner a prueba. ¿Me resultó? Por tales motivos. O no me resultó por tales motivos. Y si no alcanzaron, yo propongo evaluarlo de tal manera, ¿ya? Y en ese sentido, si sale mal, no hay problema. Lo importante es que ustedes expresen por qué salió mal, a quién le resultó, y responda en 2 palabras por qué le resultó malo. Las respuestas someras, simples, que se basan en la obviedad, no sirven, porque no comunican nada. El análisis tiene que ser profundo, no reiterativo, sino que profundo, ¿ya? Si me resultó por tal motivo, por tal motivo, por tal motivo. ¿Ok? Y acá, más abajo, es que ustedes tienen que responder, ¿ya? Cómo le pusieron al proceso cognitivo, por ejemplo, no sé, voy a inventar. Memoria visual, y lo describo. ¿Qué importancia tiene para mi estrategia? En este caso, la memoria visual es crucial. Toda la estrategia aprende a la memoria visual. Si yo no alcanzo a leer, si yo no alcanzo a ver, si no hay diagramas, me va a costar. Y escogí justamente esta estrategia de aprendizaje porque el material con el que quiero operar tiene muchos diagramas, muchas ilustraciones, muchas tablas, muchos gráficos, por ejemplo, ¿ya? Y así con el resto, ¿ya? Más adelante les dejamos material de apoyo que les da un pequeño referente, y finalmente está la rúbrica, y no me voy a cansar lo suficiente de decirles, cuando respondan, cuando hagan la guía, vayan chequeando la rúbrica.
Es decir, guíense por la rúbrica para entender qué es lo que se espera de esta guía. Porque por algo hacemos la rúbrica, para orientarlos a ustedes, orientarlos y orientarlas. ¿Ok? Así que eso es lo que tienen que hacer ustedes esta semana. Se trata de una guía que se entrega el día 25 de mayo. No la próxima semana, porque la próxima semana es semana de receso. ¿Ya? Así que, bien, me gustaría ahora preguntarles si tienen alguna duda o alguna consulta. El duelo muerte va a ser al finalizar el año. Y va a ser entre las dos personas que hayan presentado más tardíamente todas las guías. Yo voy a calcular, y una vez que se declare el fin de la pandemia, nos vamos a reunir en la Escuela de Psicología, en el hall de entrada, y ahí va a ser el duelo muerte. Y la tasa, yo calculo que debe pesar unos 500 gramos. Yo calculo que debe pesar, sí, unos 500 gramos. Pero no tengo cómo saberlo. En algún momento instalé en mi celular una pesa, una báscula que funcionaba a través de un sistema de un muelle. Uno tenía que doblar un papelito y en base a la inclinación leve del celular, medía con bastante buena precisión el peso de lo que había encima. Entonces servía para cocinar, pero como ya lo desinstalé no puedo pesarlo ahora. Pero yo diría que unos 500 gramos. Y así avanza, Felipe. Así avanza. De hecho, yo varias veces a mí siempre me ha gustado mucho la futurología, que es básicamente la proyección del futuro, porque en general uno se da cuenta que la futurología siempre se equivoca. Si ustedes ven proyecciones de cómo veían en el año 1900, el año 2000, se van a dar cuenta que era bastante limitada y que generalmente se veían avances que eran más bien proyecciones de la tecnología limitada que existía en el momento. Las personas siempre imaginamos el mundo en base a lo que conocemos. Entonces, me gustaría hacerles una pregunta a propósito del avance en la tecnología. Los famosos autos voladores, que lo más probable es que nunca aparezcan porque es poco probable que sean eficientes. Hasta el momento no se conoce una tecnología que permita hacer que un auto vuele sin gastar una locura de energía. Y el segundo lugar es que, imagínense, si hay choques en la Tierra, imagínense los choques en el aire. Así que poco probable que haya autopoladores. Pero sí me gustaría preguntarles, ¿cómo se imaginan ustedes, tecnológicamente hablando, el mundo en 30 años más? Teniendo en cuenta que en 1990 nadie que yo sepa pensaba en la existencia de estos aparatos. Sí se pensaba en la existencia de intercomunicadores, pero siempre eran como los de Dick Tracy, como un reloj de pulsera. A nadie se le ocurría esto de un intercomunicador. No, pero Felipe, tecnológicamente, ¿cómo se imaginan tecnológicamente el mundo en 30 años más? Casados con robots que sienten. Mira, hace 10 años yo te habría dicho que era una locura, pero hoy día no lo encuentro tan loco. De hecho, iba a ser como un aporte parecido. El otro día estaba leyendo de los primeros robots en Japón que están empezando a presentar eso, fallas que los llevan a sentir cosas. Fallas. Sí, a lo que a ellos llaman fallas, pero yo no sé, al menos dentro de mi criterio, no sé si sean fallas. A mí me tiene que la tecnología ha avanzado tanto que es como. No le voy a decir que va a ser como Terminator y cosas así, pero hay, hay estudios que se hicieron con un robot que estaba conectado a una supercomputadora, me acuerdo. De hecho, hay videos bien meme de eso en YouTube, eh, que era como un cabro chico, entre comillas, y le trataron de dar una conciencia, pero falló, obviamente. Pero bueno, para no extenderme mucho, eh, a mí me tiene que tampoco va a ser una rebelión, pero las máquinas en un futuro, al menos para mí en 30 años, podrían llegar a sentir. Ujú. Podríamos llegar a hacer que algo sintiera, tuviera conciencia, un libre albedrío.
Ya, lo que pasa es que es interesante, pero ahí hay varios elementos distintos, porque una cosa es la conciencia, otra cosa es sentir, y otra cosa es el libre albedrío, que está muy vinculado con la conciencia, pero la conciencia yo creo que ya es el último de los logros que podría tener la robótica y la inteligencia artificial, partiendo que por el hecho que hoy día nosotros no la entendemos muy bien. Ustedes asumen que yo soy consciente y ustedes asumen que son conscientes, pero ¿cómo saben que son conscientes? Y este es un tema filosófico, un debate filosófico hermoso. Y ustedes con Pablo el próximo semestre lo van a abordar en mucha extensión. La conciencia es el problema Sí. duro de la psicología. Y la gran De pregunta hecho, es, creo que lo hicimos a principio de semestre. ya, Eso. perfecto, pero créeme que la pregunta no se agotó en una clase, ni en dos clases, ni en una semana. Todavía se puede seguir debatiendo. Y por lo tanto la conciencia es un tema. El libre albedrío es otro. Y la emoción, la sensación, que creo que es el próximo paso de la robótica, mira, no ignoro cómo va en términos de desarrollo, pero a mí no me parece que sea algo que vaya a ser completamente, que sea tan desquiciado, tan descabellado, partiendo por el hecho que ya estos aparatos que ustedes tienen mucho conocimiento de muchas cosas. ¿Ustedes han buscado alguna vez en Google Fotos, cocina, o cuchara, o perros? Su teléfono, básicamente Google, sabe lo que es una cocina, sabe lo que es una cuchara, sabe lo que es un perro. ¿Ya? Busquen claves que sean más raras: piscina, árbol, oreja, y Google lo va a conocer. Básicamente, Google tiene una inteligencia que es equivalente a la de un niño de 2 años. Y sigue aprendiendo, y sigue aprendiendo, y sigue aprendiendo. ¿Ya? Así que sí, podría ser. Ahora, lo más interesante es qué es lo que pasa si al día de mañana aparecen robots que superan la prueba de Turing. Ustedes se preguntarán qué es la prueba de Turing. Quienes hayan visto El juego de la imitación, una película en donde protagonizada por Benedict Cumberbatch, ustedes estarán familiarizados con la figura de Alan Turing, matemático inglés, que entre otras grandes de sus contribuciones está el haber descifrado el código que utilizaban los alemanes para transmitir información entre submarinos durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial para los ingleses. Pero además, él es autor de una famosa prueba hipotética, en donde él planteaba lo siguiente. Ustedes chatean con una persona, ¿ya? Con otra persona, y ustedes no saben si la otra persona es hombre o es mujer. Y vuestra tarea consiste en dilucidar a través exclusivamente del chat si la otra persona es hombre o es mujer. En eso consiste la prueba. Entonces uno inmediatamente imagina un montón de preguntas que le puede hacer a la otra persona, especialmente acerca de su intimidad. Y si la otra persona es hombre, pero los convence a ustedes a través del chat de que es mujer, cosa que me imagino que va a ocurrir mucho en Tinder, entonces esa persona superó la prueba, os engañó. Turing tomó ese juego, al cual llamó el juego de la imitación, y dijo, esto lo podemos jugar entre un ser humano y una máquina. Y si la máquina convence al ser humano de que es humano, entonces pasó la prueba. Y básicamente lo que demostró es inteligencia humana. Si un observador humano es incapaz de distinguir a una máquina de un ser humano, entonces esa máquina tiene inteligencia humana. Eso es lo que planteó Turing. Y ese es el famoso test de Turing. ¿Lo habían escuchado antes? Un par de veces. Ya. Exacto. Básicamente así es. Entonces, si nosotros tenemos el día de mañana robots que pasan la prueba de Turing, es decir, que interactúan con nosotros como si fuesen seres humanos, al estilo, como bien dice Felipe, de Blade Runner, la gran pregunta es qué impacto van a tener en nuestra sociedad. En una sociedad cada vez más aislada, que en un par de años se acostumbró a vivir aislada, y en donde nosotros tenemos fenómenos como el de los hikikomori en Japón. Quien no sepa lo que son los hikikomori, por favor, investíguelo. Hikikomori. Sí. Creo que es súper interesante lo que ustedes plantean.
porque la existencia de estos, de robots de compañía, creo que son un tema que va a aparecer. Es decir, no es, hay películas que se pueden recomendar para tratar este tema. Hay una de Spike Jonze, que es, en donde actúa Joaquin Phoenix, que es Her, de 2013, que la podemos la puedo recomendar y la pueden ver, porque creo que es bastante relevante para pensar en próximos desafíos para la psicología. No tanto la psicología del robot, como sí la psicología del ser humano. Y hay una película que a mí me gusta mucho, que puede ser muy criticable, que no sé si vieron, que es Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg. Ya, ese es del año 2001, si no me equivoco, que es tremendamente recomendable, y que se trata es como en la historia de un niño robot que fue programado para amar a su madre. Y bueno, y se trata de cómo este niño, que en el fondo, claro, es una suerte de refrito occidental de Astro Boy, o la versión que fue más conocida en Chile, que era Jet Marte, se trata justamente de la historia del drama del amor irreversible. Y la película, que es de Steven Spielberg, fue craneada originalmente por Stanley Kubrick. Entonces, lo más cercano que nosotros tenemos a una obra moderna de Stanley Kubrick. Y también se la recomiendo mucho, Especialmente, pero si la van a ver, tienen que verla con una caja de pañuelos al lado. Así que bien, eso respecto al futurismo. Pero ese no es el objetivo de la clase. El objetivo de la clase no es pensar en el futuro, sino que es pensar en el aquí y en el ahora, y tienen 2 semanas para hacerlo. Así que el 25 de mayo, la idea es que ustedes entreguen esta guía número 3, y obviamente cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan en el intertanto, nos escriben un correo. ¿Ok? Así que bien, junto con esas recomendaciones cinéfilas, que también se conectan con El Gigante de Hierro que menciona Felipe, que es una película hermosa, absolutamente hermosa, y que nuevamente humaniza al robot, al androide, y que me parece un tópico muy relevante, porque al humanizar al androide, de alguna manera, declaramos un poco qué es lo que somos nosotros, y los seres humanos somos seres formados por componentes. Y son nuestros componentes los que nos dan nuestra individualidad, pero no podemos obviar que sí, estamos formados por componentes. Así que, después de esas recomendaciones cinéfilas, asumiendo que no existe ninguna duda, ninguna consulta, y que, bueno, lo que viene a continuación es que ustedes se zambullan en la guía, quedamos en la clase de hoy día hasta acá. ¿Ya? Felipe, te recomiendo verla de nuevo, porque esa película resulta tanto en la primera infancia, como en la segunda infancia, como en la tercera y como en la cuarta. Así que bien, chicos y chicas, quedamos hasta acá. No se olviden de cruzar la calle, antes de cruzar la calle, mirar para ambos lados cuando tengan la oportunidad de cruzar la calle. Y nos estamos viendo, no la próxima semana, porque hay receso universitario, pero sí la subsiguiente, y cuando quieran me escriben. ¿Ok? Intentaré tomar agua, pero la verdad, yo soy adicto al café. Nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Pero Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe, cuídese.